8:06 de la mañana, estamos en ampliación de noticias con Armando Canchaya. Armando, muy buenos días. Buenos días, Raúl, amigo. Vamos a tener una sesión interesante, sobre todo porque nos permite hablar no solo del tema de las elecciones en el Perú, sino también en Brasil. Y en general las circunstancias peculiares que se están dando en la política, no digo que mundial, pero latinoamericana sobre todo. Es decir, que sobre las ideologías está empezando mucho una serie de otros accidentes, entre los cuales la lucha contra la miseria, la lucha contra la violencia, las diferencias de género, adquieren toda una importancia ideológica que no se traduce en realidad en planteamientos tradicionales, como más o menos se habla de izquierdas y de derechas. Y vamos a tratar en primer lugar el tema de Brasil, las elecciones que son mañana, 7 de octubre, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, elecciones que por supuesto también han venido precedidas de dramatismos un poco similares a los que nosotros vivimos ahora. Es decir, las elecciones no son una solución aparentemente y sin embargo suscitan esperanzas y sueños para luego producir también decepciones y decaimientos muy súbitos y prontos. ¿Cuáles son las ideologías? ¿Qué curso cobran las ideas en las presentes circunstancias de nuestros países? Eso lo estamos viendo en cada caso, siempre será sorprendente y problemático. Conversamos con Ramírez Joar, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cuál es tu perspectiva y tu visión? Pues insisto en que en realidad, comparándonos sobre todo con lo que estamos viviendo en el Perú y como se vive en varios otros países de América Latina, lo que sorprende es que se va con pesimismo. Es decir, no hay un optimismo, no hay una esperanza, no hay de alguna manera a lo que estamos acostumbrados aún, que se llama pues la demagogia soñadora. Por lo menos nos ensoñaba de alguna manera, ¿no es cierto? Hay una desesperación, ¿no? Generalmente el voto es desesperado, el voto es anti, como comentaba Ariel. Ahora, yo coincidiría con él en esto de que hay una onda expansiva mundial, ¿no? Incluso Trump podría incluirse dentro de esa corriente. Sin duda, es uno de los capitanes. el Brexit, ¿no? Todo el movimiento detrás del Brexit, Geert Wilders en Netherlands, Alternativa por Alemania en Alemania, que incluso ya está en el Bundestag, en el Parlamento, ¿no? Y ahora tenemos este fenómeno en Brasil que yo creo que tiene su peculiaridad y a mi juicio se explica por algunas razones, ¿no? Por un lado, creo que hay como una contracorriente después de la presencia de Lula en el poder, que de alguna manera fue un sismo político. Yo recuerdo que cuando estuve cubriendo la campaña de Obama en el 2008, un profesor de la Universidad de Indiana me dijo: acá vas a ver que luego de Obama va a aparecer alguien que va a tratar de contrarrestar lo que significó Obama. Me da la impresión que en Brasil ha pasado algo así, ¿no? Es decir, hay gente que ya nos bancamos a un partido izquierdo en el poder. Ojo, con un partido que en sus buenos momentos hizo que la mayoría de los brasileños esté bien, ¿no? Ricos, pobres, clase media, etc. Pero creo que mucha gente quedó resentida con algunas políticas del gobierno del PT, por ejemplo, la política de género. El día que destituyan a Dilma Rousseff, los juramentos para votar contra Dilma Rousseff, el de Bolsonaro incluido, rememoraban la dictadura, decían que esas frases que a veces se escuchan por acá, quieren homosexualizar a mis hijos, etcétera. Entonces hay una corriente conservadora. Ojo con un factor importantísimo, que son las iglesias evangélicas, que además son una fuerza política en América Latina. También mira lo que pasó en Costa Rica. Y en Brasil, muchas de las iglesias evangélicas, no todas, obviamente, ojo, no hay otras que están en otra frecuencia y que más bien lo rechazan, pero varias se han alineado con Bolsonaro por esas ideas ultraconservadoras en torno a la despenalización del aborto, a las políticas de género, etcétera. Y él lo sabió capitalizar. Incluso algunas de estas iglesias se lo han tragado, digamos, pasando saliva, porque hay cosas que no le gustan, pero mientras se alinee por su otro lado, lo van a apoyar. Y la otra vamos a hacer una pausa y continuamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues estamos analizando este fenómeno tan extraño, que Ramiro nos ha estado contando algunos alcances ya, sobre todo de lo sorprendente que resulta que aquí
más que ideologías, empiezan a funcionar pues complejísimos resentimientos y desarreglos que no tienen pues manera de permitir construir una ideología. ¿Cómo ves tú el tema de las elecciones? El de las elecciones, mira, yo creo que están bastante ajustadas. Creo que el candidato de ultraderecha, ¿no?, Jair Bolsonaro, tiene posibilidades de ganarlas en general, hacia el final, en una segunda vuelta. Creo que seguro va a ganar en la primera, esta primera vuelta, va a ser el primer ubicado, ¿no?, en las elecciones. Creo que hay una posibilidad pequeña, pero todavía quizá existente, de que incluso consiga los votos necesarios para ganar en primera vuelta. No descartaría esa opción, porque su candidatura ha estado creciendo bastante estos días, no, pese a las protestas en su contra. Yo creo que ha pesado más para él el descontento general de los votantes brasileños, y sobre todo también el rechazo que despierta el Partido de los Trabajadores, el PT, ¿no?, de Lula y de Haddad. ¿Y qué ha sostenido al Partido de los Trabajadores? ¿Solo el exceso de Bolsonaro? Porque visto desde afuera, vos dices, después del fracaso rotundo del gobierno de Lula, económica y en cuanto a corrupción, ¿cómo pueden seguir estando en segundo lugar? Sí, bueno, el fracaso rotundo es algo que yo matizaría, ¿no? Porque el gobierno del PT hizo en 13 años, hizo uno de los mejores gobiernos que tuvo Brasil esos 13 años que gobernó, ¿no? Es verdad que al final... ¿En qué sentido fue uno de los mejores gobiernos? Uno de los buenos gobiernos porque el crecimiento económico fuerte que tuvo Brasil la década pasada ocurrió durante el gobierno del PT, ¿no? Bueno, pero sobre la base de un gasto que ahora en Brasil está casi el 90% del PBI. No sé si eso... Yo creo que más que la base del gasto, sobre la base del gasto fue sobre la base de los precios altos del petróleo, ¿no? Los precios de las materias primas altos, y es algo que se usó bien en ese momento para impulsar el crecimiento del país, para impulsar programas sociales a favor del país, de las mayorías, ¿no? Y es cierto que después llegó una crisis económica muy fuerte que el gobierno del PT también, en este caso de Dilma Rousseff, no supo manejar, y que derivó en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Eso también es cierto. Entonces, por eso yo creo que para hacer un balance de los resultados del PT como partido de gobierno, hay que hacerlo así, con matices. Creo que tiene luces y sombras, ¿no? Eso explica también la alta popularidad del PT todavía, del Partido de los Trabajadores, de Lula, y también explica los escándalos de corrupción, sobre todo, que ocurrieron durante esos años. Explica también el fuerte rechazo al PT, ¿no? O sea, no es blanco y negro en la situación del PT. El PT tiene muchos apoyos y tiene muchos rechazos. Y en la segunda vuelta, ¿es una segunda vuelta en la que Haddad tiene más posibilidades de crecer porque resulta teniendo tal vez un menor antivoto? El antivoto está acercándose bastante al de Bolsonaro, entonces va a estar bastante ajustada la elección. Yo creo que cualquiera de los dos puede ganar. Yo vería ahora una ligera tendencia a favor de Bolsonaro, pero el resultado es ajustado, ¿no? Ligera, pero no muy fuerte entonces, porque un poco Ramiro nos daba la idea que al contrario estaba bastante más fortalecido. Sí, a ver, está fortalecido ahora, está creciendo bastante estos días, ¿no? Igual todavía le queda un tramo para llegar a la segunda, a los votos necesarios para ganar en primera vuelta o para ganar en segunda vuelta. Ese tramo va a ser decisivo, ¿no? Ese crecimiento que está teniendo, mantener ese crecimiento que está teniendo, conseguir movilizar a todos los votantes que rechazan al PT, que repudian al PT. Y para Haddad va a ser importante ver si consigue todos los apoyos del resto de partidos más moderados que creen que se rechazan a Bolsonaro y que quieren votar contra Bolsonaro. Entonces se va a decidir un poco ahí, en que consiga movilizar más el antivoto. Ramiro, ¿alguna pregunta para Isaac? Lo que está pensando, Isaac, ¿cómo te va? El papel de las mujeres ha sido importante en esta elección. Ha habido manifestaciones en contra de Bolsonaro a partir de una iniciativa en Facebook que se llamaba El No, en portugués, ¿no? Pero lo que me comentabas, recuerdo que conversamos hace poco, es esto de que aún a pesar de sus declaraciones vitriólicas y aún a pesar de esas manifestaciones muy grandes, no hay un sector de mujeres que lo apoya, ¿no? Increíblemente, porque sí le cae cabalmente el apelativo de misógino, ¿no?
¿Y de qué procedencia son estas mujeres? Eso sería interesante que lo comente Isaac, ¿no? Probablemente mujeres de clase media, Isaac. Yo creo que sí, mujeres en clase media, también mujeres en clase baja, ¿no? Pero aquí el tema es que un tema que hay que tener en cuenta es que el hartazgo con la situación política del país, con la inseguridad sobre todo, alcanza a toda la población, también a las mujeres, muchas mujeres. Y otro punto ahí es que muchas mujeres, digamos, el factor que está, el papel que están teniendo las iglesias evangélicas, ¿no?, que están apoyando a Bolsonaro, mayoritariamente son conservadoras de agenda, ¿no? Es decir, se oponen al matrimonio gay, a los derechos para los homosexuales, estas cosas de las agendas más liberales que no les gustan a las iglesias evangélicas, pero no les gustan para nada, y que tienen alcance entre muchas mujeres, ¿no? Y entre mujeres más conservadoras, de un voto más tradicional, más pegado a la familia, contra el aborto. Entonces, ahí está teniendo calado Bolsonaro pese a la movilización masiva de mujeres, ¿no? Esas protestas de la semana pasada se estaban viendo quizás como un elemento que podría voltear el partido, pero no parece haber ocurrido así hasta ahora. No se movilizaron muchas mujeres a favor de Bolsonaro, pero también hay muchas mujeres que van a votar por Bolsonaro por estos valores que te decía que ellos ven más que son más cercanas a Bolsonaro, ¿no? Para las iglesias también, ¿no? La familia, contra el aborto, contra los derechos de la mujer. Ramiro, el otro factor que me parece importante es el de la inseguridad. Brasil es un país que se ha vuelto mucho más violento, las bandas del narcotráfico organizadas que dominan favelas enteras. Brasil ya me parece que son los principales mercados de la droga que salen en el Perú. Ese es un factor también. La gente está pidiendo un gobierno que, digamos, ponga fin al crecimiento de esto, ¿no? Claro, eso propio Isaac me ha contado que lo ha visto in situ, ¿no? Quizás después pueda contar un incidente que él mismo tuvo, pero hay favelas que son impasables, ¿no? Claro, impasables, y hay gente que vive cotidianamente un nivel de inseguridad que ya no soporta, y que deposita su esperanza en una persona de este tipo que prácticamente por lo que apuesta es por disparar. Es más, él ha dicho que una de las medidas que podría tomar es darle armas a la población, lo que a mí me parecería peligrosísimo. Ya es la guerra civil. Claro, no sé si a ese nivel, Raúl, pero sí creo que, imagínate, liberalizar la tenencia de armas en zonas como las favelas, ¿no? Sería una cosa terrible. Entonces, a veces las personas ya no ven posibilidad de que el Estado como tal contenga la delincuencia o la inseguridad con formas más democráticas. Y hay un detalle que me parece interesante, que lo podemos comentar también con Isaac, y es que Temer ha mandado a los soldados a las favelas, pero aún así no ha resultado. Esto que comentaba Raúl hace un rato, de que a veces se deposita la esperanza en que mejore la economía, en que ese candidato nos va a reivindicar como país, etcétera. Bueno, Lula fue en su momento un poco eso, ¿no? Y ahora la esperanza es que para un sector de la población es que nos saquen de este drama cotidiano de que nos pueden matar en cualquier calle. Claro. ¿No? Y entonces este señor... Es invivible el país. Claro, y claro, él, digamos, es un capitán del ejército, ¿no? Un ex capitán, perdón, y creo que representa pues esa mano dura, esa especie de militar que va a arreglar las cosas con violencia, ¿no? Vamos a escuchar a Ariel en un balance final. ¿Qué podemos esperar, Ariel? Sobre las elecciones mañana, según las encuestas, a menos de que fallen calamitosamente, deben pasar a segunda vuelta tanto Bolsonaro como Haddad, el del Partido de los Trabajadores. Ya para la segunda vuelta, como han dicho nuestros dos colegas, va a ser una elección reñida, se va a basar más en el antivoto que en el voto ideológico o incluso por la simpatía. Y bueno, creo que gane quien gane, va a ser sumamente difícil para gobernar el país al futuro presidente de Brasil. Si le fue a Dilma, si le fue a Michel Temer, el país está sumamente polarizado, tiene severa crisis económica, tiene una severa crisis social. Entonces seguramente el Parlamento va a estar bastante fracturado, y hay que recordar que la gente, como en Perú y en muchas otras partes del mundo, hay una crisis de institucionalidad muy grave por el tema de la corrupción.
Entonces, todos estos son factores explosivos y al haber dos candidatos que, que no es por mérito propio, sino por antivoto, que aparentemente uno de los dos va a llegar a la presidencia, no se vislumbra un tiempo fácil para Brasil. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Ramiro Escobar, a Ariel Segal y a Isaac Risco por sus alcances y que efectivamente no hacen sino aumentar nuestra preocupación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 8:30 de la mañana, una pausa.